¿no te gustaría que hubiese un poquito más de sombra aquí? Hombre, la sombra siempre es necesaria porque veo que últimamente se está incentivando, están habiendo muchas plazas, pero se olvida un poco, digamos, del tema de los árboles. La verdad es que sí, además yo ahora tengo que esperar a una amiga ahí y la verdad aquí estaría súper bien un árbol ahí para estar en la sombra. Más sombra que la gorra aquí no hay, ¿no? No, aquí no hay, por esta parte no, todo lo que es paseo marítimo no. Caminar a partir de las 12 en la ciudad es casi misión imposible y es que además del calor que hace, la sombra escasea. Hemos hablado con Javier Bocanegra de Melilla con Bici para saber qué implica esta falta de sombra en las ciudades, cómo se puede remediar y cómo afecta al cambio climático. Y es que señala que lugares como en el que estamos son un ejemplo de que se ha optado por aumentar la zona de losa y asfaltada en vez de por las zonas verdes. Estas estructuras tan calientes como son, bueno, pues el hormigón, los encofrados, el hierro, pues durante todo, al cabo del día, cuando dejan de recibir el sol, bueno, pues se van enfriando lentamente y aumentan la temperatura incluso hasta llega a los 2 grados, según algunos estudios, ¿no? Este paseo marítimo ha sido remodelado hace poco tiempo y sin embargo estamos viendo cómo estas palmeras, pues la sombra que dan, ¿no? Totalmente inútil, yo creo, desde el punto de vista del cambio climático, que sí, que parece ser que cuando diseñan los arquitectos y los aparejadores en un plano quedan muy bonitos, pero luego a la hora de usarlo prácticamente, pues se hace imposible, aquí porque estamos en línea de costa, pero imagínate esta misma acera en el interior de la ciudad, o pegado incluso a un muro, con lo cual el calor que se recibe es muchísimo mayor, ¿no? Es por ello que cree que es una oportunidad desaprovechada para reducir la temperatura de la ciudad. Nosotros como entidad llevamos defendiendo que se desaprovechan estas oportunidades para incrementar los espacios verdes. Me nos parece mucho más interesante en que en lugar de colocar estas sombras artificiales, pues se hubiera apostado por un tipo de arboleda, que ya sabemos todos los valores positivos que tiene. Hablamos de captación de gases de efecto invernadero, hablamos de eliminación de partículas contaminantes, apoya la biodiversidad, algo más resiliente. ¿Por qué? Bueno, pues porque la base, si es tierra, pues atrapa el agua, no que esto, por ejemplo, el día que haya grandes lluvias y el cambio climático va en esa línea, que la habrá, bueno, pues se convertirá pues en un torrente, ¿no? Entonces yo creo que se pierden grandísimas oportunidades. Asegura que cambiar la política urbanística de la ciudad es una necesidad. Ciudades como por ejemplo Medellín, que hizo una apuesta muy importante creando 30 corredores naturales, apostando también por las zonas verdes, las zonas azules, y donde se logró una disminución de la temperatura de 2 grados de temperatura para toda la ciudad. No solamente eso, porque claro, el aire sabemos todos que es muy mal conductor de la temperatura, sino que en una zona de sombra, pues como hemos visto en vídeos que hay pululando, ¿no?, por la red, pues incluso hay diferencias de más de 30, 35, 40 grados, ¿no? En una zona alguien que está a la sombra, alguien que está al sol. Piensa que deberían hacerse estudios sobre la situación medioambiental de la ciudad, como uno para saber la masa forestal de esta. Sin embargo, cree que la clase política de la ciudad no está concienciada sobre ello. Falta mucha sensibilidad, falta mucha formación, falta mucha información, y yo creo que la propia Consejería de Medio Ambiente, tal y como está hoy desarrollada e implementada en la ciudad, no tiene capacidad ni técnica ni económica para desarrollar los planes que están que se suelen implementar en otras ciudades. ¿Cuál sería la solución? Los planes que se están haciendo en otras ciudades. Pues se habla, por ejemplo, de colocar en la zona, en los techos de naves o de edificios, pues zonas verdes, por ejemplo, para mitigar ese impacto. Se habla también de mejorar acústicamente y térmicamente las viviendas, ¿vale? Y también se habla, bueno, pues de cualquier espacio que se pueda desarrollar. También se habla de las corrientes de aire, de aprovechar y diseñar los edificios para que haya una ventilación natural y no necesariamente artificial. Y luego, ya te digo, bueno, pues apoyarse también en esos espacios verdes que deben de estar principalmente dentro de las zonas residenciales, y así evitaremos que las personas se tengan que desplazar de un punto A a un punto B para simplemente disfrutar de un espacio, bueno, pues amable con el ciudadano. Explica que hay estudios y propuestas, pero que están guardados en un baúl y nadie se atreve a ponerlas en marcha. Se hacen estudios de contaminación medioambiental en Melilla, se hace una declaración de crisis climática, se firma la declaración de crisis climática, se hace un grupo de trabajo sobre seguridad vial, se hace una comisión sobre seguridad vial, se hace también una sobre el mapa estratégico de la ciudad de Melilla respecto a cómo le va a afectar el cambio climático, pero se hacen y luego a la hora de, bueno, vamos a ponernos a trabajar, vamos a ponernos a desarrollar, vamos a poner los puntos sobre la I. Hay un estudio también de accidentabilidad de la ciudad de Melilla, 2014-2018, de más de 400 y pico páginas. Entonces, y todo está, pues como digo yo, ¿no?, en el baúl ahí, y nadie se atreve a ponerlo encima de la mesa y decir, señores,
¿qué, señora, qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? ¿Quién se quiere implicar? ¿Y qué es lo que falla? Pues porque la sociedad en la que vivimos es movilista, porque la clase política se arriesga muy poco, es muy cobarde, porque yo creo que los políticos salen muy poquito a la calle. Cuando están en la oposición sí se les ve moviéndose por los barrios, y luego, sin embargo, cuando entran en los despachos les parece que les cuesta mucho salir, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo me sorprendo de ver a un consejero, un viceconsejero caminar por la calle cuando debiera ser lo natural, ¿no? A mí, también otra problemática que veo es la accesibilidad a esos personajes públicos. Yo llevo 3 meses esperando reunirme con Gloria Rojas, con Rachid Boussian, con Hassan Mohatá y con Eduardo Castro. ¿Por qué? Bueno, porque dependen o son los máximos responsables de las consejerías que más creo que se necesitan para este cambio, ¿no? Bueno, te puedo hablar también con el extinto ya consejero de Salud Pública, con el cual no he tenido la oportunidad ni siquiera de hablar en 2 años, ¿no? Insistió en que hay que actuar, porque los efectos que tendrá el cambio climático en nuestras vidas serán muy duros. Ya te digo que esto no es cosa de Melilla con Bici ni de la entidad de ecologistas de la ciudad, sino es una realidad que nos vamos a tener que enfrentar. El que no queramos ver el problema de frente no quiere decir que no nos va a llegar, y yo creo que va a ser peor.